Os damos la bienvenida. Buenas tardes. Vamos a presentar la primera mesa de este congreso dedicado a la protección a la infancia. La dinámica que vamos a seguir, primero voy a leer las personas que participan en la mesa y la ponencia que van a presentar. Y después visualizaremos los vídeos que ya están grabados de las presentaciones. En ese momento, a lo largo de las mismas, podéis ir enviando cuestiones, reflexiones o preguntas para las personas participantes, para las ponentes, a través del chat. Haremos una ronda final con esas preguntas que enviéis. Si alguien tiene pues, la necesidad de comentarlo por voz, nos lo decís. Y si no, lo que haríamos es pues, dar la palabra a las personas ponentes para que nos den respuesta a las cuestiones del chat. Sin más, presento la misma. Como os digo, es el título Mesa 1, Protección a la Infancia. La duración también será 1 hora, máximo podremos tener 10 minutos más para no solaparnos con la segunda mesa. Y la primera ponencia, estudio y orientaciones sobre la prevención, detección precoz y atención a niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, a cargo de Carlos Arguilea Azpiroz, de Dirtida Consultoría, Almudena Olaguibel Echevarría Torres, UNICEF España. La segunda será aspectos legales, técnicos y desafíos de la intervención social con jóvenes extutelados, a cargo de José Pablo Calleja Jiménez, de la Universidad de Oviedo, y Marcos Madrigal Juárez, de Identidad para ellos y ellas. En tercer lugar, apoyo formal a la crianza de los hijos e hijas supervivientes de violencia de género, necesidades expresadas por las madres, a cargo de Natalia Fernández Álvarez, Yolanda Fontanil y Ángeles Alcedo, las tres de la Universidad de Oviedo. En cuarto lugar, la presentación titulada Manual de Buenos Tratos, Programa de Infancia y Adolescencia de la Fundación Siloé, a cargo de Vanessa Arbiza Rubio, de la Fundación Siloé. Y por último, la quinta presentación, el programa CUNDA, Potenciar las maternidades bien tratantes en situaciones de diversas violencias sobre las mujeres, a cargo de Irene Argüelles, Vanessa Álvarez, Lucía Sánchez y José Manuel Suárez, todas de la Fundación de Solidaridad Amaranta. Y sin más, vamos a proyectar las presentaciones. Hola a todos. Desde UNICEF España os queremos contar por qué nos embarcamos en este proyecto para generar entornos protectores para la infancia en cada uno de los ámbitos cotidianos de su vida, como puede ser la familia, la escuela, el deporte y el ocio, ámbito sanitario. Una aprobación de la ley de violencia contra la infancia estaba siendo inminente, estaba siendo ya discutida en el Congreso y contaba además con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y muchos partidos políticos. Viendo la oportunidad que esto suponía para que realmente cada administración y cada entidad que trabaja con infancia se pudiera comprometer en generar un entorno realmente protector para los niños y las niñas que estaban en esos espacios, decidimos acometer un proyecto precisamente para ayudar a todas aquellas personas, profesionales, entidades que a partir de ahora iban a tener que tomar medidas muy claras y muy exigentes que la nueva ley les iba a suponer. Antes de acometer una asesoría técnica con la Administración Pública, vimos que nos hacía falta realmente conocer qué estaba pasando en España y qué situaciones de violencia contra la infancia sufrían los niños y las niñas y de qué manera la Administración Pública y entidades estaban dando una respuesta a esa violencia. Por eso decidimos contratar a la consultora Dirdira, conocida además por su activismo en la lucha por los derechos de la infancia, como en acciones de investigación. Con ellos planteamos la posibilidad de hacer un mapeo, tanto revisar literatura como establecer cuestionarios en profundidad a ciertos profesionales y también establecer foros de intercambio de experiencias en los que cada uno de los participantes pudiera realmente construir con nosotros. Es una co-construcción de lo que queremos que sea realmente un sistema de protección para la infancia. A lo largo de muchos meses nos hemos desplazado a 9 comunidades autónomas con un foco especial en Asturias, porque es el foco piloto en el que queremos incidir más allá de las políticas públicas, trabajar con toda la administración, pero realmente los procesos que la consultora Dirdira ha iniciado con un equipo
fantástico de profesionales, han servido, incluso el propio proceso ha servido para tomar conciencia de que algo hay que mejorar. Los esfuerzos por trabajar por la infancia que sufre violencia, para su prevención, sensibilización y atención y detección precoz, están siendo realmente enormes. Ya no hay nadie que te pueda decir que eso no es de su incumbencia. Hay una conciencia profesional exactamente, muy clara de lo que tiene que ser una persona que trabaja con la infancia. Sin embargo, veíamos que los números no paraban de crecer. Tenemos que preguntarnos qué está pasando. Quizá algo está fallando en el proceso. Hemos aprendido mucho durante el proceso. Yo creo que todas las personas que han participado se han sentido contentas de poder hacer escuchar sus voces y confiamos en que este proceso de mapeo, que ahora finaliza, sea el principio de algo mucho mayor. Con todos los resultados que consigamos en este mapeo, vamos a iniciar acciones de incidencia, de sensibilización, de formación, pero ya teniendo una idea mucho más clara de las capacidades instaladas que tiene cada administración pública, de estudios de caso, de qué respuesta se da ante una revelación o una sospecha de que un niño o niña está sufriendo violencia. En el estudio para UNICEF sobre violencia de infancia, a través de muchas conversaciones y cuestionarios y diálogos, aparecen, digamos, ciertos consensos, ¿no? A pesar de las diferencias regionales y locales, hay como una línea base común a todos. También aparece un cierto escepticismo con respecto a las leyes. Todo el mundo piensa que las leyes son importantes, pero quizá hay un exceso de regulación en algunos casos y poca atención a las prácticas. Entonces ahí sí que, en el sector parece que las leyes son útiles, pero que se necesita de marcos metodológicos y de cambios prácticos importantes. Hay diferentes definiciones de violencia, que es un tema interesante. Aparece la participación de niños y niñas como uno de los retos, que no se trata de aplicar un método porque lo tenemos que inventar de alguna manera, hay iniciativas, pero parecen poco sustanciales y ahí parece que es uno de los retos mayores. También aparece el trabajo en red con diferentes visiones, más una idea de coordinación o más una idea de un plano horizontal que converjan los diferentes ámbitos en los que se mueve la infancia y adolescencia. Aquí también aparece el trabajo en red como uno de los retos. En cuestión de protección o de atención ya al daño causado, todo el mundo acuerda que se ha sofisticado el sistema, que se ha avanzado, pero quedan como muchos ángulos muertos, podemos decir, o zonas de incertidumbre que merecerían revisión. Y la prevención siempre aparece también como uno de las soluciones, pero de igual modo no aparecen con claridad los métodos o las prácticas. Entonces, digamos que, por resumir, hay un cierto consenso, el sector ha avanzado mucho, hay mucho conocimiento, también un conocimiento disperso, con unas miradas en función del ámbito desde el que se realiza, y entonces parece que tenemos que construir una visión mucho más global de la infancia, mucho más transversal y cooperativa. La nueva ley parece útil y ahora nos lo jugamos en el desarrollo autonómico, pero sobre todo diría en la concreción metodológica y práctica de todo este avance conceptual que supone el enfoque de derechos, que no se puede quedar en meras formulaciones legislativas. Una de las cuestiones claras es que no todo es cuestión de más recursos, hace falta más recursos, pero sobre todo hace falta agrupar estrategias y racionalizarlas. Es claro también que hay que establecer una nueva relación entre la administración y las organizaciones. Se apunta muy claramente al tema de la gestión de los datos. Es algo muy dificultoso, es un gran déficit. Y es un tema absolutamente necesario para saber la dimensión del problema, la forma del problema, para poder planificar, para poder diseñar las estrategias y para poder evaluarlas.
Esto es un gran campo de trabajo que es clave. La rendición de cuentas debe ser obligada y debe ser un compromiso colectivo y también de las organizaciones. Hay que hacer un gran trabajo con la comunidad, sensibilizarla. Está muy lejos de saber la dimensión y la forma del problema, y también hay que sensibilizarla para llegar a la tolerancia cero, a la violencia. La sociedad no se puede resignar y asumir o aceptar determinados tipos de violencia que a menudo se legitiman consciente o inconscientemente. Se apuesta por devolver el papel protagonista de las familias. No hay que sustituirlas, hay que acompañarlas, hay que apoyarlas desde los primeros momentos de la crianza. Se señala a la escuela y se le reconoce como eje central, como espacio primordial. Hay que hacer de las escuelas y de los institutos contextos seguros, planificados, y hay que dotarlos de equipos multidisciplinares, ¿vale? Que acompañen al profesorado, psicólogos, educadores, trabajadores sociales. Las experiencias que hay en torno a esto indican que bueno, son muy efectivos. Una de las prioridades más resaltadas, diríamos que la más coincidente, es la apuesta por sistematizar programas de detección precoz claros y específicos, y que conllevan formación para afinar la mirada, para estar atentos a aquellos indicadores que no son tan evidentes, pero que también muestran el sufrimiento infantil. Hay que saber captar esas señales y hay que saber responder adecuadamente. Se apuesta por recuperar la educación de calle, todo lo no formal, la educación en el tiempo libre, y en el caso del deporte, que también es un papel primordial el que tienen, pues pasar de entrenadoras y entrenadores deportivos a educadoras y educadores deportivos. Otra labor grande de sensibilización iría en la línea de los más media y las redes sociales. Tienen que tomar conciencia, tenemos que tomar todos y todas conciencia, porque se están normalizando pues, conductas orgálicas en adolescentes que no se pueden normalizar, y sobre todo se está produciendo una ruptura del concepto de intimidad que pone a los chicos y chicas en una situación de alta vulnerabilidad. Unido con esto, hay que potenciar y capacitar a los propios niños, niñas y adolescentes en sus capacidades de autoprotección de manera integral, no de manera seccionada, no capacitarles solo para el bullying o solo para los riesgos en Internet. Bueno, se entiende que hay que hacer una apuesta por dotarles de capacidades para autoprotegerse y saber responder a cualquier situación en cualquier contexto. Sí se subraya también la importancia de una atención adecuada desde el sistema sanitario a todo lo que tiene que ver con las necesidades de atención psicológica especializada, sobre todo cuando el riesgo es grave. Está muy lejos de equipararse a la atención que se da en la salud física, en la salud mental, y esto es un reto que el sistema sanitario lo tiene que tomar. Otra de las cuestiones tiene que ver con las especiales vulnerabilidades. Está claro que la violencia puede afectar a cualquier niño, cualquier niña, en cualquier contexto, de cualquier capa social, pero no podemos dejar de reconocer que hay especiales vulnerabilidades que tienen que ver con el género, especialmente pues con niños y niñas que tienen alguna discapacidad, diversidad funcional, con migrantes menores de edad que no tienen red de apoyo, con niños y niñas en entornos que no cubren las necesidades básicas. Garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas supone compensar puntos de partida que no son iguales, ni mucho menos. Y como último, decir que nuestra sensación es que podemos decir que el sector está maduro, que está preparado y que está disponible, y que la erradicación de la violencia es posible. A por ella. Buenas tardes, soy José Pablo Calleja. Junto con Marcos Madrigal presentamos esta
comunicación titulada Aspectos legales, técnicos y desafíos de la intervención social con jóvenes extutelados. Ambos formamos parte de la Asociación Identidad para Ellos y Ellas, que lleva casi 20 años trabajando con jóvenes extutelados en el Principado. Voy a comenzar hablando de lo que son los jóvenes extutelados, o como nosotros lo entendemos. Se tratarían de personas que han pasado por el sistema de protección al menor y que lo han abandonado recientemente. Generalmente esto se produce al alcanzar la mayoría de edad o algo de tiempo después, si esta persona ha conseguido vincularse a algún programa de preparación para la vida independiente. Pero en cualquier caso, estamos hablando de personas muy jóvenes, desde los 18 hasta los 25 años de edad. Se trata de personas en una situación de vulnerabilidad y elevado riesgo de exclusión social. En primer lugar, suelen carecer de vínculos familiares o estos son disfuncionales. Cuando eran menores, la entidad pública decidió decretar su desamparo por haber detectado una situación de desprotección grave, donde no había una red familiar que cubriera adecuadamente las necesidades del menor. La gran mayoría de jóvenes extutelados que después encuentran dificultades para su incorporación social han pasado por una medida de acogimiento en centro o acogimiento residencial de menores. Una vez que alcanzan la mayoría de edad, pues tienen que afrontar la transición a la vida independiente, que si ya es difícil para todos los jóvenes, en la actualidad pues presenta mayores dificultades, si cabe, para estos chicos y chicas que además de carecer de redes de apoyo familiar y de recursos económicos, pues generalmente tienen también déficits formativos y laborales. En un importante número de casos, la condición de extranjero de aquellos jóvenes que fueron tutelados como menores no acompañados, cuando llegan a la mayoría de edad, pues se convierte en un obstáculo más que dificulta su integración. Estamos, por tanto, hablando de un colectivo que debe ser prioritario, no solo por su alta vulnerabilidad, sino por su juventud, por la escasa o nula responsabilidad que tienen en su situación, en contraposición con la elevada responsabilidad que adquirió la entidad pública cuando decidió asumir su tutela, por el escaso número que representan y también por el elevado gasto en recursos públicos que se realizó en su etapa de menores. Por tanto, reclamamos la prioridad de la atención de las políticas sociales para este colectivo, que no solamente se basa en aspectos técnicos acerca del elevado riesgo de exclusión en el que se encuentran, sino que también responde a cuestiones económicas, morales, incluso de tipo legal. Sobre estas últimas vamos a hablar o vamos a entrar a reflexionar brevemente. A los jóvenes extutelados les afecta muy poco o de forma superficial la normativa en materia de protección del menor, pero en el caso de aquellos que son inmigrantes les venía afectando muchísimo la normativa en materia de extranjería. Y no precisamente para favorecer su integración social, sino todo lo contrario. En este caso, la protección del menor se subordinaba al control del flujo de inmigrantes que imponían las normas de extranjería. Haciendo un repaso por la normativa de la protección del menor, que más afectaría la situación de estos jóvenes, la norma más importante sería la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor, que considera la preparación para la vida independiente como uno de los objetivos prioritarios, especialmente para aquellos menores que están en acogimiento residencial. También incluye la preparación de la vida independiente como uno de los criterios para determinar el famoso e importante principio del interés superior del menor. Bueno, parece que el legislador ha captado la vulnerabilidad de estos jóvenes en los inicios del tránsito a la emancipación y cabría esperar, después de este inicio de la ley y esta consideración de la preparación para la vida independiente, un desarrollo posterior generoso de las obligaciones que contraen las administraciones para con los extutelados en su proceso de vida independiente. Lamentablemente, esto no se ha producido en el articulado posterior de la ley, y lo consideramos una carencia trascendental, puesto que si no se mantienen los apoyos durante la mayoría de edad, se está arriesgando toda la intervención anterior. Las referencias que hay en esta ley a los extutelados son dos. En primer lugar, como uno de los principios rectores de la acción administrativa, que indica que las entidades públicas dispondrán de programas y recursos necesarios al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcanzan la mayoría de edad. Y posteriormente el artículo 22 bis,
lo concreta estableciendo que las entidades públicas prestarán estos programas de vida independiente, pero al desarrollarlo incluye 3 elementos importantes con un grado de inconcreción considerable. En primer lugar, dice que los programas se ofrecerán a los mayores de edad siempre que los necesiten. En segundo lugar, que requieren el compromiso de participación activa y aprovechamiento por parte de los jóvenes. Y por último, los programas deberán propiciar seguimiento en diferentes áreas relevantes para la emancipación. Bueno, la vaguedad de estas definiciones, que no establece, por ejemplo, un rango etario para beneficiarse de la ayuda, ni tampoco otros requisitos o características de los beneficiarios, impide la definición de cualquier tipo de derecho subjetivo para estos jóvenes. Por otro lado, el compromiso de participación activa o aprovechamiento ha de ser interpretado por la entidad pública o por las instituciones que desarrollen estos programas, lo que da pie al establecimiento de criterios de acceso poco claros o poco realistas que pueden llevar a la discrecionalidad en el acceso a las plazas, a las pocas plazas que suele haber en programas de preparación para la vida independiente o al fin de la intervención. Finalmente, observamos una deliberada imprecisión cuando se dice que ante las necesidades más perentorias de los jóvenes en su proceso de vida independiente, como serían la vivienda o el empleo, que lo que corresponde es propiciar el seguimiento. Entendemos, por todo ello, que el articulado no recoge ni desarrolla de forma clara y concisa el espíritu de una ley que prioriza la vida independiente y, por tanto, no se desarrollan acciones sustantivas que aborden de forma contundente lo expresado en numerosas investigaciones que ponen de relieve la enorme vulnerabilidad de estos jóvenes. Tampoco sirven para armonizar la normativa de protección con otros países del entorno que sí que han captado esta vulnerabilidad y han hecho un desarrollo normativo detallado. En consecuencia, en nuestro país pues hay un desarrollo desigual de los recursos para los extutelados que varían notablemente entre las comunidades autónomas y, bueno, solamente algunas, como Cataluña y Baleares, han regulado con posterioridad a esta ley de protección la situación de los extutelados, pero la mayoría no lo ha hecho. La situación era peor cuando de lo que se trataba era de jóvenes inmigrantes extutelados. En este caso, al cumplimiento de la mayoría de edad, el joven quedaba bajo lo establecido por la ley de extranjería. Esta norma señalaba una serie de plazos y de requisitos económicos para la renovación de la residencia que eran muy difíciles o imposibles de cumplir por los jóvenes inmigrantes extutelados y convertían su integración en algo imposible o prácticamente imposible, quedando de facto nuevamente en una situación de desamparo después de terminar la tutela. Afortunadamente, el Gobierno ha sido sensible con esta cuestión, ha escuchado a los profesionales y a las entidades y hace unos pocos días se publicaba el Real Decreto 903/2021 de 19 de octubre por el que se modifica la Ley de Extranjería y esta norma actúa sobre algunos artículos del reglamento, concretamente sobre el 196, 197 y 198, que además entrará en vigor el día 8 de noviembre de 2021, es decir, al tiempo de emitirse este vídeo sería el día de ayer. Y gracias a esta reforma legal, los jóvenes inmigrantes tutelados y las entidades que trabajan con ellos pueden marcarse como un objetivo realista lo que antes era prácticamente una quimera, la integración social y laboral de estos jóvenes. Con esta norma, por ejemplo, se autoriza a trabajar a partir de los 16 años, se amplía la vigencia tanto de la autorización inicial como de la renovación y se relajan las cuantías para acreditar medios de vida en la renovación. Ahora quedan fijados por el ingreso mínimo vital. Además, se introduce una serie de cambios que flexibilizan el procedimiento para la autorización y dificultan que tanto los menores como los jóvenes inmigrantes queden en situación irregular con todas las consecuencias que esto supone. Con todo ello, la atención e integración de los jóvenes extutelados sigue presentando una serie de desafíos considerables. En primer lugar, un proceso de preparación para la vida independiente debe asentarse en unos principios básicos, en unas ciertas condiciones materiales de estabilidad. Y las características actuales, tanto del mercado de la vivienda como del mercado laboral, no proporcionan al joven extutelado fácilmente la cobertura de estas necesidades básicas. Además, el mercado laboral, pues, que se caracteriza por un elevado desempleo juvenil y una acusada precariedad, lleva a dificultades en el proceso emancipatorio y genera mucha frustración tanto en el joven como en los técnicos que les apoyan en su inserción laboral. Se necesita, por tanto, crear enclaves protegidos de vivienda y de empleo que permitan
bueno, pues desarrollar esos programas de vida independiente con ciertas seguridades. Aparte que esos programas deberían de aportar flexibilidad y seguridad, es decir, deben de convertirse en una red de apoyo que impulse a estos jóvenes en su proceso emancipatorio y que los recoja si este proyecto fracasa. Bueno, pues con esto, porque, bueno, quería señalar algunos aspectos metodológicos, pero ya no me da tiempo, los comentamos si desean después. Gracias por su atención y un saludo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Natalia Fernández Álvarez y voy a exponer un trabajo de investigación que hemos llevado a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo en un equipo que está integrado también por las profesoras Yolanda Fontanil y Ángeles Salcedo. La ponencia que voy a exponer se titula Apoyo formal a la crianza de los hijos e hijas supervivientes de violencia de género, necesidades expresadas por las madres. Para comenzar a introducir el tema es muy importante tener en cuenta que la violencia de género ya ha sido reconocida por instituciones mundiales como un problema de tipo sociosanitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ejerce unas secuelas sobre la salud física, psicológica y social de las personas que son víctimas de esta violencia, que la sufren. ¿Qué personas podemos considerar que son víctimas de violencia de género? Pues tradicionalmente el foco de la investigación y de las intervenciones se localizó sobre las mujeres. Sin embargo, estudios más recientes han ido demostrando que la exposición a esta violencia también deja unas secuelas sobre los niños y sobre las niñas, sobre los hijos de estas relaciones, y por tanto es importante tener en cuenta que ellos también son víctimas de violencia de género, que han de ser considerados así. Partiendo de este hecho fundamental, el objetivo que nos planteamos para este trabajo fue analizar las necesidades encontradas por las madres al ejercer la marentalidad en una situación en que ya han finalizado la relación violenta. Para ello, recabamos una muestra total de 73 participantes, que eran madres que estaban siendo apoyadas por distintos recursos asistenciales del Principado de Asturias. Recogimos los datos a través de una entrevista semiestructurada en la cual utilizamos cuestionarios para recoger información sobre variables sociodemográficas, sobre el patrón de violencia que se había dado en esa relación y sobre las necesidades de apoyo formal que identificaban las madres una vez que habían roto la relación violenta. Con estos datos se llevó a cabo un análisis estadístico de tipo descriptivo con la herramienta SPSS. En pantalla aparece una tabla con las principales características sociodemográficas de estas mujeres. Lo más destacable es mencionar que en torno a la mitad de ellas estaban desempleadas y que los ingresos medios mensuales por persona en el hogar son bastante escasos, en torno a unos 411 euros. Por lo tanto, la situación económica de estas mujeres, de estas familias, no es muy boyante. Dentro de las mujeres que trabajan nos hemos encontrado con que un 19% de ellas están haciéndolo sin contrato y un porcentaje también muy elevado, en torno a un 33%, tienen un contrato temporal o de obra y servicio. Nos hemos encontrado también que un porcentaje muy elevado de mujeres, casi un 35%, dependen fundamentalmente de las ayudas de servicios sociales, que estas son su principal ingreso económico. Y también hemos visto que casi el 71% de las mujeres que hemos entrevistado afirman no percibir la pensión alimenticia. Es decir, incluso cuando en sentencia el juez o la jueza ha reconocido que el padre de los niños debe pasar esta pensión alimenticia a las mujeres, muchas veces nos encontramos con que ellas afirman que nunca la han recibido o que la reciben de forma irregular y discontinua. Por lo tanto, no es un apoyo económico importante para ellas. Cuando pasamos el cuestionario sobre violencia, incluimos una serie de preguntas referentes a la violencia que implica o que afecta a los hijos de la relación. Y lo que encontramos es que
siempre o con mucha frecuencia estos menores pues han estado presentes en momentos en que las madres han sufrido violencia psicológica, emocional o física, que a menudo los padres utilizan también a estos menores para transmitir mensajes a las madres cuando no quieren hablar con ellas, que es muy frecuente que los agresores también amenacen a las mujeres con quitarles a los hijos, si los dejan, con quitarles la custodia, y que a menudo las hacen sentir culpables respecto a los hijos, es decir, les envían mensajes del tipo de que son malas madres, que no se están implicando suficientemente en la crianza, que los hijos no las van a querer. Cuando hacemos las preguntas respecto a qué necesidades o en qué medida diferentes aspectos de los sistemas de ayuda formal, es decir, de los servicios sanitarios, de los servicios sociales, de los servicios policiales o judiciales, necesitan mejorar, en qué medida distintos aspectos necesitan mejorar, lo que detectamos es que los 4 aspectos fundamentales que las mujeres consideran que necesitan una mayor mejoría son, por un lado, la atención que los hijos reciben del sistema de ayuda, sobre todo a nivel de salud psicológica, de asistencia psicológica. También la necesidad de contar con mayor ayuda para hacerse cargo de la crianza y de los cuidados de los hijos. Y, sobre todo, también muy importante, el contar con el apoyo suficiente o con las medidas suficientes para garantizar que estos menores no vuelven a sufrir violencia cuando los padres tienen derechos de visita y los menores han de estar a solas con estos padres sin presencia de la madre. Además de las preguntas cerradas que estaban incluidas dentro del propio cuestionario, hemos hecho unas preguntas abiertas en las que las mujeres han podido desarrollar más qué aspectos creen que necesitan mejorar en el sistema de ayuda formal o qué mejoras se les ocurren que serían positivas. Vuelven a destacar otra vez el tema de la protección de los menores durante las visitas con los padres. Nos hablan de que es necesario mejorar la conciliación familiar y laboral. Y una de las ideas que nos dan reiteradamente es que se creen más ludotecas o guarderías que sean gratuitas o fácilmente accesibles para ellas. Vuelven a reiterar el tema de la asistencia de salud física y psicológica a los menores. Y sobre todo señalan también que es muy importante mejorar la detección de casos en el sistema educativo, es decir, dotar a los profesionales del sistema educativo de las suficientes herramientas como para saber detectar los indicadores de que un menor está sufriendo violencia y saber cómo actuar en un caso así cuando se presenta. La principal conclusión que extraímos de este estudio es que las necesidades específicas de los hijos y de las hijas continúan invisibilizadas, porque a menudo el sistema se focaliza mucho en detectar y trabajar las necesidades de las mujeres, olvidándose de que los menores también han sufrido violencia. En consecuencia, lo que vemos es que es necesario, imprescindible, llevar a cabo más investigaciones que permitan ahondar en esta cuestión para detectar realmente qué necesidades tienen los menores, cómo se pueden trabajar y, partiendo de esta evidencia científica, desarrollar políticas sociales que permitan abordar esta problemática. Aquí dejo las referencias que he utilizado para la ponencia y simplemente añadir que muchísimas gracias por la atención y que cualquier duda, comentario o consulta que deseen hacer pueden hacerla a través de mi correo electrónico que aparece en pantalla. fernandezanatalia@uniovid.es. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Me llamo Vanessa, soy la coordinadora del programa de atención a la infancia y adolescencia de la Fundación Siloé. Y hoy vengo a hablar del manual de buenos tratos. El manual de buenos tratos nace con la idea de sistematizar a través de sesiones de talleres un programa educativo que ya venía desarrollándose en la Fundación en los centros de menores desde hace más de una década. Son talleres de valores basados en el respeto, la empatía,
la diversidad social y cultural, la solidaridad, la responsabilidad, la salud. Vamos a ir desgranando un poquito el tema. ¿A quién va dirigido? Como os comentaba, los talleres los impartimos en los centros de menores y los dividimos en dos grupos. Por un lado tenemos la sesión infantil, que abarca desde los 6 hasta los 12 años, y por otro lado tenemos la sesión adolescente de 13 a 17. En las dos primeras ediciones empezamos a unificar estos talleres en el manual en el curso escolar 2018-2019. Luego hicimos el 19 y 20 y esas primeras ediciones eran dirigidas a los menores de los centros, a los menores que atendíamos. Las dos siguientes ediciones, que estamos ya en la cuarta, ya lo estamos compartiendo con otras entidades sociales que han mostrado interés por el manual, o incluso este año ya con centros educativos, con los PTSCs de los institutos y orientadores que han mostrado interés, y les pasamos el material y lo están empezando a impartir ya. Las temáticas que hemos abordado durante estas 4 ediciones, hay algunas que se repiten porque vemos que sigue haciendo falta trabajar sobre ellas, y hay otras que las vamos incorporando nuevas en las nuevas ediciones. Entre ellas están el manejo de habilidades sociales y emocionales, reconocer las propias emociones y saber cómo trabajar con ellas o cómo controlarlas, prevención y consecuencias del acoso escolar, uso adecuado de las redes sociales, hablamos del abuso y de las nuevas tecnologías como herramienta, más en esta época de pandemia. Trabajamos la interculturalidad, prevención de la xenofobia, diversidad social, discapacidad física, psíquica, igualdad de género, prevención del machismo, educación afectivo-sexual y prevención de conductas de riesgo, promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias. El año pasado introducimos la actividad llamada basuraleza, que íbamos a recoger la basura de las playas, y hablábamos un poco de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y este año hemos metido la educación al desarrollo, coincidiendo también con que se aprobó la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que declara el año 2021 como Año Internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil. Hablamos de trabajo infantil y de inmigración también infantil. La metodología que utilizamos es una metodología inductiva y participativa. Cuando nosotros iniciamos cada sesión, cada taller, aparte de estar totalmente explicado en el manual, tiene un soporte audiovisual, en este caso un PowerPoint. Entonces tú puedes ir guiándote por el manual por un lado, y por otro lado el manual y el PowerPoint, vas a ir viendo que con el manual puedes seguir perfectamente lo que está sucediendo en el PowerPoint o las diapositivas. Nunca hablamos del tema que vamos a tratar, por lo tanto es una metodología inductiva. Lo primero que hacemos es poner un vídeo sin hablar, sin decir el tema que vamos a tratar. Luego este año un poco la novedad que introdujimos fue en las noticias, metimos noticias reales y cercanas. Por ejemplo, si hay un caso que se ha dado de acoso escolar en Langreo, por deciros algo, y tenemos la noticia, la metemos para que ellos vean que las cosas, ellos y ellas vean que las cosas de las que estamos hablando no son cosas tan lejanas. Luego sacamos unas ideas principales y hacemos una dinámica aproximadamente de unos 20 minutos y una reflexión final. Por lo tanto, como os decía, es una metodología inductiva y participativa. Las sesiones duran más o menos 90 minutos y en cuanto a la metodología, eso, la evaluación. Esta parte no soy yo la que la llevo, así que directamente os lo voy a leer, pero si tenéis cualquier cuestión, la solucionamos, cualquier duda. En las primeras ediciones es cierto que nos centramos más en la importancia de los contenidos, eso por un lado. Sí que pasábamos los cuestionarios de satisfacción, pero nos centramos más en trabajar los contenidos que íbamos a impartir. Por otro lado, cabe mencionar que la muestra es un poco fluctuante porque en los centros tenemos altas, bajas continuamente, con lo cual nunca estamos trabajando con el mismo grupo a la vez.
No obstante, los datos que se han sacado de las primeras ediciones han sido, resumiéndolos muy mucho, los que os pongo aquí. El 90% de satisfacción ha sido media o alta con los talleres, el 85% encontraron alguna utilidad aplicable de los contenidos, el 85% aprendieron al menos un contenido nuevo, y los temas que más interesaron fueron afectividad y sexualidad, hábitos saludables, tóxicos y drogas, utilización de redes sociales y nuevas tecnologías. Sí que es verdad que a partir del año 2020 nos vamos a centrar en trabajar dos conceptos. La capacidad empática, en evaluar estos dos conceptos, la capacidad empática y el autoconcepto, con estos dos instrumentos. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos al Simposio de Inclusión Social. De antemano queremos dar las gracias al Comité Científico Técnico por haber seleccionado nuestro trabajo. Queremos trasladaros la experiencia Kunda. Kunda es un proyecto para potenciar las maternidades bientratantes en situaciones de diversas violencias sobre las mujeres. Un trabajo que hemos realizado los compañeros de la Fundación Amaranta, Lucía Sánchez, José Suárez, Vanessa Álvarez y yo misma, Irene Argüelles. Queremos contaros el origen de la palabra Kunda. Kunda es una palabra africana que sirve de diferenciadora de los grupos que conforman la comunidad y describe una forma concreta de vivir y comunicarse. Engloba la idea de nosotros, de arraigo y pertenencia a una comunidad o familia. La experiencia Kunda comenzó en 2012 con el objetivo de dotar a las familias de estrategias para desarrollar un contexto de buenos tratos, facilitador de vínculos positivos y adaptativos para los menores, donde poder comunicar inquietudes, desarrollar valores y ejercer derechos. De esta manera, las necesidades infantiles y juveniles quedan cubiertas funcionando como factores protectores para su futuro. En Kunda y a través de la intervención abordamos la capacitación parental como un constructo complejo e integrado para el desarrollo de vínculos saludables que faciliten el funcionamiento autónomo de las familias. En este sentido, se da especial importancia a las singularidades encontradas en las múltiples maneras de maternar, derivadas de la diversidad cultural, adaptando las intervenciones a cada una de ellas y no tratando de unificarlas en una única línea de crianza ideal e irreal. Kunda se desarrolla en 4 bloques. En el primer bloque trabajamos historia de vida y relaciones significativas. En el segundo bloque, desarrollo y potenciación de habilidades parentales de buenos tratos. En el bloque 3, favorecer el desarrollo de factores protectores familiares y redes de apoyo. Y finalmente, en el bloque 4, se trabaja ajustando las áreas a las necesidades concretas y particulares que cada familia necesita. El formato varía en función del caso. A veces se trabaja de manera grupal, otras veces individual o de forma mixta, donde los participantes participan en lo individual y en lo colectivo. Los talleres son guiados siempre por el equipo de la Fundación Amaranta, en concreto una psicóloga y una educadora. Tras 9 años de experiencia y 33 familias con las que hemos trabajado, hemos visto diversas potencialidades en Kunda. Kunda facilita el desarrollo de habilidades parentales bientratantes,
Ha aumentado el bienestar y la estabilidad emocional gracias al desarrollo de estrategias de autocuidado de las madres y de los hijos. Y favorece una vinculación segura con los hijos que facilita a los mismos un buen desarrollo psicosocial. Por último, Kunda es una trayectoria positiva y favorece para el trabajo con familia el espacio de reflexión donde compartir con otras madres y adquirir otras ideas y habilidades positivas. Facilita el cambio de respuestas automáticas en la crianza hacia una dimensión más consciente que permite actuar de manera cuidadosa y estable. Y sirve de acompañamiento y apoyo en el camino de descubrir recursos y potenciar otros, tanto personales como sociales, que funcionen como protectores de las situaciones de vulnerabilidad y violencias futuras. Finalmente, daros las gracias a todos y adjuntamos nuestro email en la parte de abajo para que podáis preguntarnos aquellas cuestiones que queráis ampliar o las dudas que puedan surgir. Pues muchísimas gracias por todas las intervenciones, la verdad es que han sido muy interesantes y esclarecedoras. Vamos a pasar al turno de preguntas. Lo que os proponemos es, en los casos en los que haya preguntas directas a las ponencias, bueno, pues respondéis cada cual, y en los casos en los que no haya ninguna pregunta, os proponemos que completéis o compartáis, quienes hayáis hecho las presentaciones, pues alguna de las ideas motor, alguna de las ideas clave, ¿vale? Sobre las que penséis que podríamos profundizar en un tiempo que no sea superior a 5 minutos por cada panelista. Empezamos, bueno, hay una pregunta en la segunda ponencia a José Pablo Calleja, de Irene Seisas. Dice: buenas tardes, en cuanto a los jóvenes inmigrantes extutelados, he leído que para los chicos/chicas de entre 18 y 23 años se pone en marcha un procedimiento específico para que no queden en irregularidad. ¿Se tiene información más específica de esto? José Pablo. Sí, hola, pues buenas tardes a todos y a todas, y bueno, gracias por la pregunta, muy pertinente, pero también para contestarla estamos en un momento todavía muy temprano, ¿no? Hoy mismo entraba en vigor el Real Decreto, y sí que es cierto que hay un procedimiento para que las personas que llegan indocumentadas a la mayoría de edad pues puedan acogerse a una autorización de residencia en los nuevos términos que marca esta modificación legal. Esto habría que consultar el Real Decreto, y bien especificado, porque bueno, introduce que los jóvenes pueden acudir a la oficina de extranjería, hay una serie de plazos para optar a esa, vamos a decir, esa regularización temporal que sí autorice a trabajar. Esto estaría, bueno, viene detallado en el Real Decreto en los artículos 197 y 198. Si, bueno, las personas interesadas lo queréis consultar, ahí, bueno, pues explica toda la casuística, porque, bueno, hay diferentes situaciones, pero sí es cierto que, como apunta la compañera, pues hay este Real Decreto pone en marcha ese procedimiento, y afortunadamente, ¿no? Porque antes era muy dificultoso, como señalaba en el vídeo, intervenir con estos jóvenes por todas las trabas que introducía la reglamentación de extranjería. Afortunadamente, con la flexibilización de los plazos, la ampliación de los permisos de residencia y también, sobre todo, la disminución de las cuantías que hay que acreditar para alegar que uno tiene medios de vida, pues antes eran como 2.000 euros al mes. ¿Qué joven puede justificar que tiene estos ingresos, ¿no? Pues ahora van a poder, se van a tener en cuenta ingresos que vengan de programas sociales, se van a tener en cuenta también los informes que hagan las entidades sociales que trabajan en materia de protección del menor, y bueno, un conjunto de medidas que van a favorecer la integración social de estos chavales que, bueno, que estábamos hablando de unos 15.000 en todo el país. O sea que yo creo que no está para nada justificado pues dejarlos en esa situación.
No sé si con esto respondió a la pregunta, pero bueno, el Real Decreto en esos artículos está mejor especificado. Manuel, No. no se te oye. Perdón, sí. Decía que muchas gracias, José Pablo. Hay otra pregunta para la Fundación Siloé de Carmen, que le gustaría saber si además de los talleres para infancia y juventud, realizáis algún tipo de talleres dirigidos a las familias. Hola, ¿me oís? Vale. No, el manual de buenos tratos este que tenemos está elaborado para impartir a los menores de 5 a 17 años. Con familias no tenemos ningún manual, sí que trabajamos con ellas dentro del modelo de preservación familiar, entonces trabajamos de una forma integral, a nivel terapéutico, social, pero no tenemos un manual como tal con talleres. Muchas gracias. No hay más preguntas en el chat, así que os proponemos a las 3 ponentes restantes que, bueno, me comentaban que mejor en 2-3 minutos apuntéis algún tema que penséis puede ser de interés también para el resto y que nos llevemos como reflexión quizás y para poder ahondar. Empezamos con la primera ponencia de Carlos Arguilea. Carlos, adelante. ¿Hay alguien del primer panel, del primer panelista? Vale, pues pasamos al siguiente. Sería Natalia Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Hola, bueno, pues recapitulando un poco sobre todo lo que estuve comentando respecto a lo que vimos en el estudio que hicimos con las madres, digamos que las 4 áreas fundamentales que vimos que necesitaban una mejora respecto al apoyo que se están dando a las necesidades de los menores y a la parentalidad de estas madres una vez que han roto con esa relación violenta, detectamos como 4 grandes áreas susceptibles de mejora. Por una parte, la detección de estos casos en el contexto escolar, que es algo que, bueno, también en la ponencia de UNICEF se comentó también este tema de la necesidad de detectar de forma precoz los casos de violencia hacia la infancia. Ese fue uno de los temas. Por otra parte, la protección hacia los menores en esta situación de la posruptura, es decir, entender que las situaciones de maltrato no solamente se viven mientras las madres están en esa relación de pareja, sino que posteriormente, bueno, pues por los derechos de visita que tienen los padres, muchas veces los menores siguen estando en una situación de riesgo de sufrir violencia. Entonces, ese es un área también que necesita mejoras, el ver cómo podemos proteger a los menores en esa situación. También la necesidad de dar una mejor asistencia de salud psicológica a la infancia, que vemos que, bueno, en realidad la salud mental es un tema que está muy desatendido en general en este país, pero en el caso de la infancia y en este caso de la violencia de género particularmente también. Entonces esa es otra área. Y por último, la necesidad de tomar medidas que faciliten la conciliación laboral de la vida familiar y laboral en estas mujeres, porque es un modo también de garantizar que su situación económica es mejor, que tienen una situación más independiente y que, bueno, que reducimos el riesgo de que estas familias acaben en una situación de exclusión social, ¿no? Con las consecuencias que también tiene para la calidad de vida de los menores. Entonces, esas son como las 4 áreas fundamentales que hemos encontrado en este estudio que necesitan mejorar. Comentabais que planteara un tema que puede interesar al resto de ponentes, pues quizás el tema de la detección de la violencia en el contexto escolar yo creo que puede ser
algo bastante transversal a todas las ponencias y que realmente es, bueno, pues es un tema necesario, ¿no? El explorarlo y ver qué medidas se pueden tomar. Y la asistencia psicológica tal vez a la infancia. No sé si los demás ponentes quieren aportar algo sobre este tema. Y yo por mi parte era lo que tenía que comentar. Pues muchas gracias, Natalia, muy interesante. Damos paso a Irene de la Fundación Amaranta. Irene, puede ser en relación a este último tema que plantea Natalia o cualquier otro que veas de interés abordar. Bueno, nosotros queremos destacar algunas partes del proyecto Cunda que consideramos muy interesantes y novedoso y que puede servir de base para otros proyectos que se puedan crear en otros temas o bueno, relacionado con nuestro trabajo. Consideramos que lo más importante de nuestro proyecto es que facilita un acompañamiento en el cual las mujeres y las familias puedan verse arropadas y se facilite con ello las buenas prácticas que en otros contextos no pudieron desarrollar anteriormente. Trabajamos de forma integral en todas las cuestiones que las familias necesiten, no solamente educativas, sino también a nivel psicológico, para desarrollar las estrategias que bueno, pues al final movilicen y creen el cambio. Valoramos como muy importante las oportunidades que supone para las familias, ya que bueno, pues las oportunidades no solamente son necesarias en cuanto a lo básico, sino también a lo motivacional. Trabajamos de una manera grupal, individual, algo que también es muy novedoso y aporta diferentes beneficios a las mujeres y a las familias por trabajar cuestiones específicas adaptadas a lo heterogéneo y no todo, bueno, no homogéneo. Y luego, sin embargo, se da cabida a lo grupal que potencia todo lo individual trabajado. Trabajamos también con una metodología, como decía antes, educativa y psicológica, y en estos años de experiencia bueno, pues tenemos un bagaje en el que vemos cómo la familia evoluciona y cómo bueno, pues desarrolla sus capacidades y ellas mismas se forman como red para poder apoyar a otras familias con las que trabajamos con posterioridad y cómo crean comunidad entre ellas. Creo que estos aspectos que os acabo de comentar son los más importantes de nuestro proyecto y os invitamos a que realicéis este tipo de prácticas integrales y sobre todo con la metodología, como os decía, grupal e individual, porque bueno, aúna y complementa lo uno al otro. Gracias, Irene. Gracias por la contribución. Y bueno, si hay alguien de la mesa 1, por daros la oportunidad, si está Carlos, Virginia o Almudena de UNICEF. Bueno, parece que no están. Pues así cerramos esta mesa 1 de protección a la infancia. Os recordamos que en media hora, a las 5:30, pues tenemos la segunda mesa también de protección a la infancia de estas jornadas, de este simposio. Y muchísimas gracias por vuestra participación, a las ponencias, a las ponentes, los ponentes por vuestras entusiastas y completas presentaciones que nos dan muchas semillas y jugo para seguir pensando, y a quienes habéis participado por vuestra presencia. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.